versículo 1. Dice así: alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Me gusta mucho. Qué pesar que no pudimos grabar desde que empecé a hablar para que otros hubiesen escuchado lo mismo. Pero voy a retomar esto. Versículo 1. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿qué le parece, sin ninguna intención de alterar las escrituras, qué le parece si uno cambiase esa palabra alabad por agradecer? No estamos alterando las escrituras, no se preocupe. Pero mire también cómo suena este pasaje si nosotros decimos hoy agradecer. Agradeced a Jehová porque es bueno. Agradeced a Jehová porque para siempre es su misericordia. Agradeced al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Agradeced al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué alabar a Dios? ¿Por qué agradecer? Mira todo lo que en medio de los momentos difíciles el pueblo de Israel, por todo lo que vivió, por los momentos difíciles, nunca faltó. ¿Por qué decirle a Dios, Dios, gracias? Y entonces el versículo 4 dice, al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. El sol para que dominase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar Bermejo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da mandamiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Cada cosa que hemos leído en este pasaje es una promesa cumplida de Dios. El pueblo de Israel vivió momentos difíciles. El pueblo de Israel pasó por desiertos. El pueblo de Israel pasó por opresión. El pueblo de Israel pasó por exilios. El pueblo de Israel pasó por momentos de crisis moral, de crisis espiritual. El pueblo de Israel estuvo bajo mano de reyes y gobernantes altamente opresivos. El pueblo de Israel estuvo en momentos totalmente sitiados y derrotados. Pero no importa todos los momentos difíciles que ellos hayan vivido, tampoco nunca les faltó por qué decirle a Dios, Dios, gracias. Porque si el pueblo de Israel vivió momentos difíciles,
fue por causa de su duro corazón. Si el pueblo de Israel pasó por momentos difíciles, fue porque abandonaron la ley, porque mataron y apedrearon a sus profetas. Pero también, aún en medio de todo eso, Dios fue un Dios misericordioso. Dios fue un Dios que cumplió la promesa que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de darles la tierra por heredad. Entonces, a veces nosotros vivimos momentos muy difíciles, productos de la dureza de nuestro corazón. Pero aún, a pesar de la dureza de nuestro corazón, nunca nos faltará por qué decirle gracias a Dios, porque Él es un Dios de misericordia, porque Él es un Dios que cumple promesas. Si tú miraras hacia atrás en tu vida, tendrías mucho por qué darle gracias a Dios. A veces cuando yo vengo a mi ciudad, Palmira, y camino por algunas calles y paso por algunos lugares, yo simplemente miro un poco hacia atrás y digo, Señor, gracias. Gracias porque cuando caminé por estas calles, por cuando estuve por estos lados, gracias porque cuando prediqué en esa iglesia, cuando prediqué allí, me acuerdo aquel día que me paré en esa esquina. Gracias, Señor, porque de ese día hasta el día de hoy me has llevado de victoria en victoria. Hubo días oscuros, hubo noches frías, sí, siempre las va a haber, pero nunca faltará en mi boca, una razón por cual decirle al Señor, Señor, gracias. Hubo días oscuros, hubo noches frías, pero siempre habrá una razón por qué darle gracias a Dios. Y yo creo que tú y yo hoy tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué hizo con nosotros? ¿Cómo nos sanó? Acuérdate de ese accidente, acuérdate de ese golpe, acuérdate de ese estrellonazo, acuérdate de esa caída, acuérdate de aquella roca con la cual te golpeaste, acuérdate cuando te fracturaste el brazo, acuérdate cuando no había para la universidad o cuando tus papás no tenían para darte posiblemente estudio y ahora eres profesional. Acuérdate, simplemente haz memoria, porque el que no le agradece a Dios por lo que Dios ha hecho con él, una de dos, o se ha dado un fuerte golpe en la cabeza y ha olvidado las misericordias de Jehová, o es un desagradecido. La persona que hoy en día tenga que decirle a Dios, yo no me acuerdo de nada, pues porque está sufriendo de amnesia, o se dio un golpe muy fuerte, o simplemente es un desagradecido. Yo oro que hoy tú y yo no hayamos olvidado las misericordias del Señor. Porque, pastor, es que yo estoy viviendo un momento difícil, pero los momentos difíciles no nos pueden hacer olvidar que Él fue bueno y que Él ha sido bueno. No podemos borrar con ingratitud los tiempos de misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Estas promesas nos dicen que aunque el pueblo de Israel vivió momentos difíciles, nunca faltará una razón por cual el pueblo de Israel pueda decir, el Señor estuvo conmigo. El Señor me acompañó, el Señor me guardó y me cuidó. Y yo quiero que abramos un momento el micrófono. Yo quiero que abramos un momento el micrófono y si alguien al WhatsApp o alguien me quiere escribir, pastor, yo tengo un testimonio, yo quiero contar algo de lo que Dios hizo conmigo este año o el año pasado, yo quiero volver a decir algo, 3, 5 minutos y yo quiero contarlo, sería un buen momento, porque eso lo vamos a hacer este 24 y el próximo sábado, si Dios nos tiene juntitos nuevamente, vamos a seguir contando más testimonios para recordar que Él ha sido bueno. Entonces, si usted tiene un testimonio para contar, si usted tiene algo para decir, si usted tiene algo para decir, yo quiero contar ese testimonio, pues este es un buen momento, ¿vale? Ese es un buen momento para poder decir, yo quiero contar ese testimonio. El Señor ha estado con nosotros, el Señor nos ha cuidado, el Señor ha hecho de sus maravillas en medio nuestro, el Señor ha hecho, ha sido fiel con nosotros, ha sido compasivo con nosotros. Entonces, recuerda, no importa lo que tú estés viviendo, nunca podrás olvidar que Él ha sido bueno contigo y conmigo. Espero que esta breve reflexión
pero muy profunda e interesante, siempre quede guardada en tu corazón. Entonces, escuchemos a los Flaco Pradillas 3, 5 minutos y seguimos al siguiente testimonio. Flacos, donde estén, suéltenla, prendan cámaras y alabemos a Dios con este testimonio. Hola, Paz. Nosotros tenemos un Cámara, testimonio. prendan cámara. Ok. Nosotros tenemos un testimonio de cómo Dios pues nos llevó a caminar con Dios. Hazme un favor, tú, José, tú que estás hablando, ponte en la cámara para que no vemos, no te vemos. Estás de lado, estás en esta cámara de acá. Te están viendo de lado. Okay. Nosotros, antes de llegar acá a Bogotá, no sabíamos por qué Dios nos había guardado. Nosotros con Jack siempre andábamos en moto. Recién murió mi suegro, íbamos en el año 2006, fuimos a visitar la tumba de mi suegro y veníamos en la moto en una redoma en Cúcuta cuando una muchacha en una Ford 150 de esa doble cabina se come el pare y nos embiste. Allá que la saca a volar de la moto como unos 4 o 5 metros y yo terminé debajo de la moto. No sé cómo la camioneta quedó montada encima de la moto. Yo salí totalmente ileso porque mi cabeza rebotó contra el capó de la moto, contra el capó de la camioneta y luego contra el piso. Nos apareció una persona que en ese momento no sabía por qué me había guardado. Una persona de una tez un poco mayor de edad, barba blanca, y me dice, está bien, me ayuda a salir debajo de la camioneta, me da el teléfono, me dice, llama a tu jefe, a un familiar, y no se preocupe que ya viene la ambulancia. Y yo, pero ¿y este señor qué? Llamé a mi jefe, llamé a mis familiares, llegaron, nos montaron la ambulancia, y yo le dije, espere que necesito agradecerle al señor, y el señor me dice, mi hermano, ¿quién fue el que lo atendió? No hay nadie de esa persona. Y ya que esa noche son cuidados intensivos, esos días, 3 días en cuidados intensivos, que fue la que no recibió el golpe de frente, y el que recibió el golpe de frente en persona después de hacerme exámenes, totalmente ileso. Después fue que llegué acá a Bogotá, y fue cuando llegamos a Copa, y una de las primeras palabras que nos dio Dios a través tuyo fue: yo los guardé, los alejé de parentela, los alejé de todos los problemas y los traje a Ciudad de Bendiciones. No habíamos comprendido por qué. Y ahorita que Paz dice, miramos atrás, y digo yo, Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque no fue un único accidente, nos salvó de 3 accidentes bravos en moto, donde digo, no estaría para contar la historia. Y si Dios nos guardó, es para llegar a los caminos del Señor. Y tiene un propósito con nuestros hijos. Qué bueno uno escuchar a un hombre de estos hablar y es atrás la mujer diciéndole qué decir. Es una... Ve, Jacqueline, si querés hablar también. Yo sé que las mujeres son más detallistas. Qué tremendo eso, ¿no? 3 días en cuidados intensivos. Sí, señor. 3 días en cuidados intensivos y que alguien se le acerque y te dé indicaciones y por X o Y razón después nadie tenga razón de este anciano o de este hombre de tez mayor.
y posiblemente aparece un poco de locura en nuestra mente, pero después entendemos que en la palabra y decimos, ah, es que Él estaba allí guardándonos, Él estaba allí cuidándonos. Entonces, alabamos a Dios porque Dios nos ha permitido tener a los Pradilla Ortiz con nosotros, porque si no, otra sería la historia. Otra sería la historia. Alabamos a Dios. No conocíamos muchos ese testimonio, pero le damos gracias a Dios por ese testimonio de protección. ¿Alguien más dice, yo tengo un testimonio que contar? ¿Alguien más tiene algo para decir? Sí, señor. Escríbanos. A ver, a ver, a ver. Lenny Rodríguez. Dale, mi Lenny. Bueno, pues voy a contar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas durante este año, pero pues todo pasó en el tiempo de pandemia. Mi esposo tenía como pensado en su mente siempre comprar un apartamento y pues la verdad, la fe de mi esposo yo creo que es más grande que la mía. Yo no le apostaba nada porque yo pensé que no, pues en tiempo de pandemia, donde o sea, todos los negocios estaban cerrando, donde no iba a pasar, o sea, absolutamente nada de la economía, como que todo estaba tan quieto, todo estaba tan, o sea, eso me tenía preocupada, pero yo decidí poner también en manos de Dios, porque en algún tiempo el Señor siempre nos había hablado a través del pastor de que siempre nos iba a bendecir. O sea, siempre es cuando el Señor da una palabra a través del pastor, siempre nos habla de que nos va a bendecir. Y yo siempre como que, bueno, tuve ese pensamiento y yo dije, sí, pero si el Señor siempre nos ha dicho que nos va a bendecir. Entonces yo dije, bueno, pues voy a orar por esto, por este tema, a ver cómo, a ver qué va a pasar o sí. Entonces dije, bueno, estuvimos orando con mi esposo y pues la verdad Javier sí estaba muy entusiasmado, yo pues la verdad poco, porque la verdad no creí que se nos fueran a dar las cosas, o sea, yo lejos de que Dios nos iba a bendecir con un apartamento, la verdad no lo creía. Yo estaba más incrédula que mi esposo tenía mucho más fe. Y resulta de que fuimos a mirar donde estaban vendiendo los planos y todo esto de los proyectos y pues mi esposo, empezamos a buscar y a buscar hasta que dimos con un buen proyecto por aquí cerca, entonces dijimos, bueno, yo le dije, bueno, pues Javi, pues si esta es la voluntad de Dios, pues que se haga primero la voluntad de Dios, porque la verdad estamos en tiempo de pandemia y esto, pues la verdad, pues no sé, yo no me siento bien porque pienso que no es el tiempo de comprar de esto, pero no, mi esposo seguía como con esa fe, como con esas ganas de comprar y yo, pues sí, yo era la como la que no, pero decidimos creer, o sea, yo a la final entendí y dije, bueno, pues si el Señor nos dijo que nos iba a bendecir siempre, pues yo voy a orar y poner en manos de Dios y si esta es la voluntad de Dios, Dios abrirá puertas para que las cosas se den. Y sí, fue así, vinimos y todo o sea, todo se nos fue dando. eh, Fue como en 2 años, o sea, en todo en el tiempo de pandemia, todo, absolutamente todo sucedió en el tiempo de pandemia. Y yo vi cómo mi esposo tenía esa fe que yo creo que yo ni la tenía. Yo, o sea, yo no tenía la fe que tenía mi esposo, porque él sí tenía esa fe suficiente para creer que Dios iba a respaldarnos en esa compra. Y yo no, yo no tenía, o sea, yo no tenía como esa suficiente fe para creer que él lo iba a hacer. Entonces el Señor nos abrió esas puertas y ya cuando, eh, como a final de junio, julio de este año, nos llamaron y nos dijeron que pues nosotros empezamos a pagar, mi esposo empezó como a pagar una parte, obviamente no se pagó todo, pero todo el Señor nos fue respaldando en muchas cosas porque vimos la mano de Dios ahí en muchas cosas, o sea, cómo nos guardó la empresa, comienzo de año, nos dieron otras zonas para trabajar, bueno, todo lo que estamos haciendo con la empresa. O sea, vimos cómo Dios nos respaldaba en todo eso. Entonces, de ahí pues pudimos pagar una parte del apartamento. Y pues ya para junio, pues entonces ya nos entregaron el apartamento. Yo no todavía, yo todavía no lo creía. Para mí era increíble. Yo decía, que un apartamento.
ya, o sea, no, pero sí, o sea, yo todavía estaba incrédula de que todavía el Señor nos había dado ese apartamento. Y las puertas se abrieron todo, o sea, vimos cómo Dios nos respaldó en esa bendición que nos dio con el apartamento. La verdad, yo no, la verdad, no lo creía, pero lo creí después de ver cómo mi esposo tuvo esa fe suficiente para creer que en tiempo de escasez, en tiempo de que todo estaba quieto, en tiempo de que no había nada, él creyó y Dios nos abrió muchas puertas y pudimos ver la mano de Dios en cuanto pues a la compra de este apartamento, gracias a Dios, y pudimos pues pasarnos a vivir para el apartamento. Entonces yo quería contar este testimonio para la honra y gloria del Señor porque esto lo hizo fue el Señor y Él fue el que nos abrió las puertas. Amén, Él siempre nos amén. dio esa palabra de bendecirnos. A mí este testimonio que cuenta Lenny, a mí no me consta, porque pues no me han invitado, no nos han invitado, o sea, yo no he ido a ver, o sea, no me consta que haya un apartamento. Ella muestra fotos de una chimenea y todo, y las intercesoras han ido al apartamento. A mi esposa, a mí no nos consta. O sea, Sí, que me han querido ver. vamos a dejar ese testimonio allí calentándose, porque, o sea, cuando ya esté sentado allá, ahí sí me consta. No, la verdad que el mismo Javier nos extendió la invitación hasta para inaugurarlo con una vigilia. Y Lenny Sí. también nos ha invitado, pero bueno, a final de año no se pudo, pero vamos a tener 365 días que vienen adelante para ir. Pero pues por ahora no me consta, ¿vale? Las intercesoras sí ya les consta, a mí todavía no. Pero mire, el mismo Dios de los flacos que los guardó y que les protegió su vida, es el mismo Dios que va a guardar y proteger la vida de Lenny. Pero el mismo Dios de Lenny que les proveyó, es el mismo Dios que también les va a proveer a los flacos. Porque no es que Dios se desmande Sí. cuidando a unos, pero no proveyéndolos, proveyéndole a otros, pero no, ese es el mismo Dios. Estos testimonios nos animan a decir, yo también creo, Dios también puede darme mi apartamento, Dios también va a guardar mi vida, Dios también va a protegerme a mí. No todas las grises me tocan a mí y las blancas le tocan a Lenny. No, Dios combina esos colores a veces. Entonces, alabamos a Dios por esos dos testimonios. Dos testimonios más para que guardemos para la otra semana. ¿Quién dice yo tengo otro testimonio para contar? No deberíamos de estar suplicando por testimonios, antes deberíamos de estar diciendo vamos a dejar para dentro de 10 días porque no caben los testimonios, pero ¿qué otro se atreve a contar testimonios de lo mucho que Dios ha hecho? Padre, perdónalos, Señor, por no contar tus maravillas. Ahí le tocó entrar a seña forzada. No, ¿No? estábamos Ok. esperando. No, jamás forzado. Nosotros, acuerde que Dios nos llamó. Pero prepárense para escuchar chocoaventuras, porque Luis y Senia tienen una mano de testimonios de todo color, de todo sabor. Y lo mejor es que nosotros hemos sido testigos de esos testimonios. Pero sentarse a hablar con Luis y con Senia es recordar una mano de testimonios. ¿Se acuerda, pastor? Es más, creo que Senia sabe más testimonios de lo que Dios ha hecho que hasta nosotros mismos de pastores, porque ella es la que dice, ¿te acuerdas, pastor? Esa vez lo que pasó fue esto. Entonces, pues vamos a escuchar el testimonio en la camioneta nueva de los Gómez. Amén. Profeticemos, es el mismo Dios. Profeticemos las 7 puertas. Bueno, hay tanto por qué agradecer y lo que dice el pastor. Dios nos ha llamado y nos ha dicho a nosotros como familia que seremos un pueblo de los testimonios, precisamente. Y lo hemos visto y son tantos, nos ha guardado la vida, me la ha guardado 2 veces. Yo en el COVID yo volví a sentir una noche en el 2021 nuevamente ese espíritu de muerte, o sea, tantas veces que nos ha guardado la vida. A Luis Alberto en el 2019. Ustedes han escuchado los milagros de provisión tan increíbles que ha hecho con la educación de nuestros hijos. En el 2020 Alejandro se graduó del colegio, ya va para 6º semestre de medicina. ¿Cómo él lo ha hecho? Ustedes lo han oído. Gabriela está en 10º ya, o sea, han sido tantas y tantas maravillas, pero ahorita cuando el pastor hablaba, recordaba algo y es
cómo Dios nos ha dado algo que nadie puede darnos y es la salvación de nuestra familia. Para los que no saben, Dios siempre, porque le ha placido, me ha permitido estar en el lecho de muerte o cerca de mis familiares que, pues, que no habían recibido al Señor. Y recordaba que mi padre biológico en el 2021 le da COVID la primera vez, sale, queda con muchas secuelas, pero queda pues bien y puede irse a casa, pero ese tiempo, esos más o menos 9 meses que le dio antes del segundo COVID y con el cual muere mi papá, fue una oportunidad para convertirse al Señor. Él había sido toda su vida comunista, desde joven empezó a ser ateo y hubo un reencuentro, conoció pues virtualmente, pero conoció a mis hijos, pudimos hablar, sanar el corazón, le pidió perdón a mi mamá por el abandono mío, y en todo ese tiempo empezó a hablarme de su temor a la muerte, desde el primer COVID, cuando nos volvimos a conectar en junio del año pasado, hasta final de año, cuando él ya muere a principio de este año, ¿no? 2022, sí, en enero. Y entonces, en todo ese tiempo, Dios me permitió acercarme y empezamos a hablar sobre el temor a la muerte. Le hablé que había frente al temor a la muerte una esperanza de vida en Cristo. Y hoy recordaba eso, que ese tiempo el Señor se lo regaló precisamente para poderse arrepentir, para poder ponerse a cuentas. Su hijo mayor del último matrimonio también lo había criado pues en sus mismos ideales del comunismo, de ser ateo, y él hablando conmigo me decía, hija, ahora yo reconozco que yo me equivoqué y yo quiero poder decirle a mi hijo que me equivoqué. Y ese hijo se había tenido que ir a Perú en todo el exilio porque mi papá vivía en Venezuela y pudo regresar, estar con su papá y él le pudo dar testimonio, él pudo escuchar de boca de su papá que él se había equivocado, que Dios era real. Le mostró como muchos socialistas, porque son él y mi papá y su hijo, pues como todo el tema del intelecto era su premisa, y él le pudo mostrar como muchos socialistas al final de su vida habían tenido que reconocer que Dios era real. Y me dio ese regalo que creo que ha sido parte del propósito con mi familia, y yo le agradezco porque aunque mi padre biológico me abandonó, quiso abortarme en su momento por los errores que uno comete en su vida, pudo volver a mi vida en un momento en que yo sané mi corazón, él sanó el suyo, y de alguna manera Dios me permitió ser ese instrumento para acercarlo a Dios. Y la última persona con la que habló antes de que se lo llevaran para intubarlo, su esposa me llamó porque él tenía mucho miedo para que volviera a hablar conmigo. Y hablamos de, papá, recuerde que hay una esperanza de vida, recuerde lo que hemos hablado del Señor Jesucristo, recuerde que hay una vida eterna frente a estos 84 años que usted tiene. Y, y Dios me dio ese regalo y me ha pasado en varias ocasiones. Estaban 4 familiares y le doy gracias porque es algo que nadie nos podría dar, que es la salvación de los que nos rodean y la verdad, o sea, tanto por qué agradecer nosotros por nuestros hijos, por los pastores, por esta iglesia, por cada hermano, porque hemos visto la misericordia de Dios. Y yo hoy pensaba en que no son solo nuestros testimonios, sino como dice el pastor, o sea, he visto tantos testimonios en la vida de todos ustedes, pero esto, así como guardó a los Pradilla, proveyó para Lenny, es el Dios de salvación, el que trae salvación para nuestras familias, aún en el lecho de muerte, o sea, da esa oportunidad de que puedan recibirlo y tener vida eterna. Y lo he visto una y otra vez con mi familia y le doy gracias a Dios por permitirnos ser ese instrumento para llevar salvación, y gracias por ser tan misericordioso y salvar a nuestros familiares. Quería, dentro de todos los testimonios que, como dice el pastor, a veces nos sentamos en una chimenea y empezamos a recordar todas las maravillas de Dios, hoy quería contarles que Dios es bueno y misericordioso y nos ama profundamente. Qué bueno, ¿no? Ellos son un racimo de testimonios, pero de todo ese racimo me gusta agarrar la uva de la salvación de sus familiares antes de partir. Definitivamente, creo que a quien vemos la última vez que estemos en este mundo, creo que es el que vamos a agradecer por siempre en la eternidad. Y cuando Dios le permite a Senia estar al lado de parientes que están
próximos a partir a una eternidad incierta, pero poder compartirles del evangelio para que tengan una eternidad cierta, definitivamente es como si le dejaran a usted el mejor vino para el final de la fiesta o el mejor regalo por abrir de último. Y creo que muchos de ellos han abierto, han tenido Rolex, han tenido casas, han tenido viajes, pero el mejor regalo lo dejaron para lo último. Ahora, no deje usted el mejor regalo para lo último, ¿vale? Porque posiblemente puede terminar en el lugar que usted menos quiere. Ahora que nosotros somos hijos de Dios, ese regalo ya está en nuestro corazón, pero muchos de ellos dejaron el mejor regalo para lo último, ¿vale? No porque ellos quisieron, sino porque así pasó. Entonces, qué maravilla poder contar esos testimonios. Y es el mismo Dios que de los flacos, el mismo Dios de Lenny, Javier, el mismo Dios de los Bejarano, y a esos mismos proveerá, protegerá, salvará. Proveerá, protegerá, salvará, ¿vale? Entonces, damos gracias a Dios por este testimonio de los Bejarano. ¿Alguien más? Cerremos hoy. Eso sí, prepare el suyo para la próxima semana, para que simplemente nos dediquemos a contar testimonios. ¿Alguien más tiene un testimonio para contar para que la iglesia sea edificada? Ok, yo voy a contar uno, pues. Lo dije en la cena navideña y vuelvo y lo cuento. Esto de las puertas que se están abriendo en Estados Unidos, para mí es una promesa de Dios tremenda. Esto de que se nos entregue a nosotros visa religiosa. Pues yo siempre quise visa religiosa. Yo tengo visa con la cual los últimos años he estado viajando fuera del país. Pero pues visa religiosa, visa de ministro, es una visa que yo leí por mucho tiempo y que era muy, muy difícil de conseguir. De pronto usted conozca un pariente que haya sido muy fácil, pero pues a mí me negaron la visa 3, 4 veces. Imagínense, si la regular me la negaron 3, 4 veces, yo siempre quise visa religiosa y que es un poco más difícil. Ahora, no la busqué, nunca se lo dije a nadie. Mire, hay cosas que yo he guardado en mi corazón que nunca se las he dicho a nadie. Escúchese bien este testimonio. Hay cosas que yo he tenido en mi corazón que nunca se las he dicho a nadie. A mejores amigos, ustedes saben que yo no tengo mejores amigos. En mi concepto, en mi forma de ser, yo no manejo. Para mí, yo no tengo buenos amigos. No porque no tenga buenos amigos, solo que yo manejo más el concepto de yo tengo buenos hermanos. Y para mí eso es importantísimo. Si yo puedo decir buenos amigos, claro que yo tengo gente en quien confiar. Pero yo prefiero manejar el concepto de estos son buenos hermanos. Porque para mí eso es un hermano, un buen amigo para mí es un buen hermano. Ese es el concepto. Nunca se lo dije a nadie. Le voy a decir 2 cosas que yo siempre quise en mi vida que nunca se las conté a nadie. Número 1, tener esposa costeña. Yo nunca iba por ahí diciendo, ay, quiero una esposa costeña, quiero una costeña. No. Tuve paisas, Natalia París, tuve caleñas, Carolina Cruz, vaya, venga. Pero costeña, nunca se lo dije a nadie. Y vea, ahí tienen a la Villadiego. Más costeña que ella, el Boyoyuco. Más costeña que ella, el Motequeso. Mi esposa costeña. Me llegó, esposa costeña. Y algo que también siempre quise, que nunca se lo dije a nadie, fue visa religiosa. O sea, ninguno de ustedes con los que yo más hablo o dialogo en ocasiones, ninguno de ustedes puede decir, ay, el pastor nos dijo que quería visa religiosa. No, nunca le dije a nadie visa religiosa. Pero nunca le dije a nadie en el plano terrenal. Porque en los deseos de mi corazón, yo siempre decía, uy, qué chévere una esposa costeña. Y en los deseos de mi corazón y en mi oración, uy, Señor, qué buena una visa religiosa.
¿Se acuerdan que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? O sea, nunca se lo dije a nadie, pero el Señor sabía que eran peticiones de mi corazón. Cuando menos pensó, apareció la Villadiego. Dios, a través mío, llevando salvación sobre ella. Número 1. Número 2. Visa religiosa. Cuando me llaman de un ministerio en Estados Unidos y me dicen, pásanos tus papeles que vamos a pedirte tu visa religiosa. Paso los papeles, saco, traigo aquí, mando. Amados, 2 meses y medio pasaron desde que se hicieron los trámites de mi visa religiosa. Y al día de hoy, hace 15 días, me escribieron de Estados Unidos y me dijeron, pastor, le acaban de otorgar la visa religiosa. Esa visa religiosa es muy esquiva y la dan solo por 2 años. Y me llaman y me dicen, visa religiosa. Ahora, el 6 de enero, si el Señor lo permite, voy a que me tomen las huellas. Y el 9 de enero, si Dios lo permite, voy a la cita con la embajada para que me den visa religiosa. O sea, después del 9 de enero no me llamen pastor, llámenme bishop. No bicho, sino bishop. Entonces, amados, para mí eso es una alegría. O sea, si el 9 de enero yo salgo de allá y me dicen, ahora, yo no voy el 9 de enero para que me aprueben la visa. Se supone que yo voy el 9 de enero ya con un documento norteamericano que dice, ya le entregamos la visa religiosa al pastor aquí en Estados Unidos. Ya se la aprobamos. Ahora, désela ustedes allá en Colombia. Entonces, si usted me dice a mí, ese es un detallecito que para mí, no se lo dije a nadie, pero lo llevé en mi corazón. Y el Señor que mira el deseo de los que le aman o de los que le sirven, Él complace esos deseos. Y el Señor sabe que ese deseo no es para ir a vivir el sueño americano, sino para ir y predicar el evangelio a muchos otros lugares. Esa es una puerta para la predicación del evangelio. Esa es una puerta grandísima para la predicación del evangelio, para la extensión de atalayas en acción y un camino que abrimos para muchos que han estado allí al lado nuestro. Entonces, se los cuento, estoy como niño chiquito estrenando juguete, muy contento, muy agradecido con Dios. No me siento sobrado, no me siento nada, nunca he querido tomar más de lo que ponen en mis manos, nunca he peleado más el Señor es el que ha puesto ese tipo de bendiciones en mi camino y espero ser digno de ellas y espero corresponder a Dios con lo que Él hace en medio nuestro, ¿vale? Entonces, ese es el testimonio. Si usted hoy, porque está con familia o en X o Y lugar, no tuvo tiempo para contar su testimonio, prepárelo para la otra semana. Que la otra semana tengamos una tanda de testimonios contándole al Señor. Mientras, escuchemos esta nueva canción, esta canción de gratitud a Dios. Escuchémosla y ponga mucha atención a esta canción maravillosa que le voy a poner. ¿Qué más puedo pedir si me diste todo? ¿Qué más puedo tener si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más que
dulce presencia. Nada me satisface más. Mi todo eres tú. Quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias. Todo viene de ti, todo vuelve a ti, Jesús. Jesús. Damos espero que mi esposo mute, ya casi. Aló.
Damos gracias a Dios. Como dice esta canción, mil gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Qué bueno que se pueda tomar ahí 2 minuticos y decirle mil gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que hemos recibido de ti. Gracias por la seguridad que nos das cada día que salimos, Señor, o nos quedamos en casa. Gracias, Señor, por la salud que has puesto en nuestro cuerpo, Señor. Gracias porque nos das vida y nos das salud para continuar este caminar contigo en esta tierra, Señor. Mil gracias, Señor, por la provisión que cada día pones en nuestra mano para alimentar a nuestra casa, sustentar a nuestros hijos, a nuestros padres, Señor. Gracias, Padre, porque aún si hay ancianos aquí, Padre, que tienen edad avanzada, Señor, pueden ser testigos de que tú les sostienes cada día de una manera sobrenatural, Padre. Que así como dice tu palabra, que los lirios, Señor, y las aves del cielo, Padre, son alimentadas y sostenidas por ti. Así tú nos has sustentado cada día de este año, Señor. Y hoy lo reconocemos y hoy los traemos a memoria. Cada día que has puesto un plato de comida delante de nosotros. Gracias porque aún nos has permitido aún comer manjares y delicias, Señor, cuando hay posibilidades, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias por el vestido que has puesto, la ropa, el alimento. Gracias, mil gracias, Señor, por la bendición que viene de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestras familias, por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, porque no importando cómo sea nuestro núcleo familiar, son las personas con las que tú nos has rodeado, Señor, y ellas han sido de bendición para nosotros, Señor, y nos han ayudado a crecer y a formarnos y a tener el carácter que hoy tenemos y a seguir avanzando y creciendo, Padre mío, a tener ese carácter tuyo, Padre, de amor, de misericordia, de bondad, de paz con ellos, Padre Santo. Mil gracias, Señor, por todo lo recibido de tu mano, que esta noche, Señor, en familia, todos, Señor, podamos dar gracias, dar mil gracias, Señor, por todo lo recibido de ti, Padre Santo, que hoy podamos traer a memoria, Señor, que el regalo más grande, Padre Santo, que tú nos has entregado fue tu Hijo amado Jesucristo, Señor, porque tu palabra dice que de tal manera tú nos amaste, Señor, que entregaste lo mejor que tenías, Señor, a tu Hijo Jesús, y te damos gracias por ese regalo, mil gracias por la salvación eterna, por salvación tan grande que tú nos has entregado, Señor. Gracias, gracias porque hoy, Señor, somos aceptos delante de ti. Gracias porque hoy nos llamamos hijos de Dios por ese sacrificio, Señor, y por la sangre de tu Hijo, Señor. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, pudo aceptar un día, Señor, ese regalo tan maravilloso, el regalo de la salvación, Señor. Y hoy, Señor, somos llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Padre. Gracias, Señor, porque nos has coronado de favores y de misericordias. Bendecimos a este pueblo, bendecimos a Copa, bendecimos cada familia, a los que no se pudieron conectar, Padre, extendemos también una bendición sobre ellos, que sea una noche, Padre, donde nuestro corazón se hinche de gratitud, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, que no importa las cosas materiales, si son muchas o pocas en esta noche, Padre, hoy podamos entender, Señor, que tú nos has dado cosas mayores, Señor, y que gracias, Señor, porque aún cuando partamos de este mundo sabemos, Señor, que tenemos una habitación, Padre, un cielo reservado para tus hijos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Damos gracias por esta iglesia, gracias por cada familia, por cada vida, Señor, y declaramos una noche de mucho gozo, de mucha alegría y de mucha gratitud, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, les bendecimos, damos gracias por este tiempo, poder compartir juntos. Y bueno, abran camaritas, les deseamos una feliz Navidad, que se pongan muy bonitos, que sea una noche de mucha, mucha alegría, que coman rico, que disfruten en familia. Les amamos mucho, mucho. Amén, pastora. Amén. Amén. Amén, pastora. Pastora. Feliz Amén. Navidad para todos. Chao, una Feliz feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No se les olvide, martes y jueves, café con Dios con el pastor. Martes y jueves, 6 de la mañana. Listo, pastor. Chao.